Saludos, les habla Néstor Barrera. A continuación vamos a describir acerca de la correspondiente creación de elementos de carreteras de propuestas de diseño que se encuentran en la función básica de InfraWorks, ubicada en la izquierda superior en el icono de InfraWorks. Nos acercamos y podemos notar que lo que se crea dentro del modelo pues son carreteras gracias al Model Builder, pero estas son carreteras de diseño y se les asigna a toda la base de datos presente donde existe el valor o bueno el dato de carretera, ya sea en Google Street Maps o alguna otra referencia. Tenemos el icono de creación de carreteras compuestas, el cual es más avanzado, y el que veremos ahora es la creación de las carreteras de propuestas de diseño. Dicho elemento es mucho más simple, ya que permite dibujarla con un elemento del tipo spline en base a parámetros creados anteriormente, tales como la velocidad de una carretera y la categoría que tiene, ya sea local o arterial o los demás. Podemos observar también de que tenemos tres iconos, además de puentes y de drenaje, los cuales se verán más adelante en el curso respectivo a InfraWorks intermedio. Pues bien, una de las consideraciones más importantes es que cuando nosotros empecemos a realizar este tipo de carreteras, vamos a necesitar una superficie y la misma tiene que ser creada dentro de un modelo. Recordemos de que el modelo podría ser implementado haciendo clic en el icono correspondiente, el cual indica fácilmente la opción de seleccionar el tipo de carretera que queremos colocar. Si nosotros nos podemos dar cuenta, tenemos varios tipos de carretera, los cuales están en la base de datos de InfraWorks, y podemos cambiar la visualización en base a una miniatura o en base a una lista. Entonces yo voy a volver al que tiene los nombres, puesto que me interesa mucho el tipo de carretera que estoy asignando. Seleccionada la misma, pues me voy a desplazar hacia un punto de inicio de mi carretera, la cual puede intersectarse con una carretera que ya ha sido creada con el Model Builder. Entonces yo me aproximo al punto de intersección, donde yo voy a realizar, o mejor dicho, voy a clicar en dicho punto, y es aquel punto donde va a iniciar mi intersección, y mejor dicho, la progresiva de inicio de mi carretera. Y esta también estamos definiéndola como que va a terminar acá al fondo, es decir, vamos a iniciar en una entrada al pueblo y vamos a colocar otro a la salida del pueblo. Podemos ver acá que incluso existen varios caminos que llegan a la ciudad. Esto sería más o menos que estaríamos creando una circunvalación. Tenemos que tener muy en cuenta que la ubicación en lo posible debe ser dentro de los planos asequibles, es decir, observar el tipo de topografía y catastro que se encuentra. Acá podemos ver las diferentes tipos de carreteras que ha creado el Model Builder con diferentes estilos, un estilo de aceras rojo y otro con aceras del tipo jardinero. Pues bien, yo me posiciono acá y voy a realizar el clic y voy a ir definiendo la longitud de mi trazo. Lo más importante es que yo no debo perder el rumbo que estoy definiendo y mantengo la unión de los mismos con distintos PIs. En este caso la intersección puede darse incluso con un elemento que no sea el del inicio del camino. Bien, lo voy a describir de esta manera. Voy a mover el cursor hasta una parte y luego voy a cambiar el rumbo y fijémonos que automáticamente se está creando una curva horizontal. Esto debido a que ya está configurado con la correspondiente velocidad de diseño.
E incluso podemos observar que este puede unirse o seguir el curso de la imagen satelital. Entonces, haciendo clics en distintos puntos del trazo, donde yo voy a incrementar, o mejor dicho, designar una curva horizontal, pues voy a ir colocando. Incluso puedo definir el valor de mis pequeños trazos o tangentes con el valor que está descrito en la pantalla. Entonces, la mejor forma de describirlo es siguiendo el terreno para que no exista mucho movimiento de tierras. Y mejor si es un tramo recto. Para este ejemplo es mucho más sencillo realizarlo un tramo recto y dejarnos de lado las complicaciones que puede tener. Además de que es recomendable de que existan curvas muy alejadas dentro del diseño geométrico de carreteras. No deben ser curvas muy cercanas, por lo menos cada kilómetro estaría más que suficiente. Entonces, por esas razones que yo alargaré el punto, puedo observar que acá existe el límite con mi modelo y es ahí donde voy a realizar la curva horizontal. Entonces llego hasta este punto que simula una carretera en base a la función del raster que ha sido importado y podría seguir por ese mismo. Notemos que el valor de la curva pues está definido en base al ángulo que yo le dé. Y si es que yo defino la siguiente tangente muy alejada dentro de la curva, entonces se realiza un radio de giro grande, como ustedes pueden observar. Por esas razones que las tangentes estamos tratando de realizarlas lo más cercanas posibles. Lógicamente porque este es un diseño inicial. Entonces seguimos el terreno de la imagen satelital donde se puede distinguir la figura de la misma, poniendo los correspondientes puntos de intersección donde se indica la curva de la imagen. Llegando al final donde intersecta con la otra carretera que queríamos llegar, podemos observar que la misma, al hacer clic en el punto medio, puede crear una intersección en el caso de que sea un camino también del mismo tipo de diseño o propuesta de diseño de carretera. Como ustedes pueden observar, tengo la herramienta que me va a permitir observar cómo se ha unido cómo se ha hecho la intersección entre ese punto y mi carretera nueva. Automáticamente lo ha creado podría decirse un offset alrededor. Podemos observar también que la misma se encuentra sobre el terreno, pero definiendo algunos puntos sobre la carretera por los cuales está pasando, y los puntos o tangentes que he definido pues se refieren al terreno, se tratan de igualarse con el terreno, y en puntos donde no se mantiene ese tipo de, podríamos decir, cota, entonces realiza los movimientos de tierra que ustedes pueden observar. Realizamos, como tenemos en este pequeño ejemplo, tenemos un terraplén que se forma y tendríamos que tener mucho cuidado porque se está realizando frente a un río, entonces es necesaria la incorporación de un puente. El mismo pues puede ser creado en base a la herramienta de carreteras también, y tendremos que buscar al momento de hacer clic. Vamos a dividir la misma, esa sería la primera opción. Pero más antes vamos a ver los otros movimientos de tierra que se han creado con este trazo que habíamos hecho a priori, donde al poner dos tangentes con sus puntos en el terreno, la diferencia entre ellos lanza el perfil de unión entre cotas y genera este movimiento de tierras correspondiente a una excavación. Bien, podemos ver los gizmos de color violeta y los gizmos de color cian que modifican los PIs de cada uno de ellos, tal como habíamos visto en anteriores elementos de InfraWorks. Si nos acercamos un poco podemos ver cómo se realiza la intersección con la carretera existente. Vale la pena recordar de que es necesario luego de este proceso un proceso de afinación en base a la metodología BIM. Pues bien, ahora que si me acerco a mi carretera diseñada, yo puedo observar la unión que existe y los pinzamientos que les decía. Y si yo deseo cambiar la misma, pues voy a la parte derecha y elijo el tipo de carretera que más me convendría. En este caso, Dirt Road, que corresponde a una carretera de tierra, que es lo que se vería en una primera apertura de camino.
Realizada la conversión podemos ver que cambia el estilo de la carretera, en este caso un color más correspondiente con la tierra, un color café muy claro, y podemos observar que este cambio se realiza en toda la longitud de la pista al haber realizado este cambio.